apagarlo. Vamos a apagarlo. Pueden apagar los micrófonos cada una y si quieren las preguntas, si quieren pueden ir tomando nota y al final, cuando terminemos de como la explicación, porque es probable que la pregunta que se les ocurra venga respondida en lo que está preparado después, ¿no? Entonces, al final de la clase, de esta conversación, pues entonces ya conversamos un poco de las inquietudes que tengan. Muy bien. Bueno, pues nada, mucho gusto. A Evelyn sí la conozco, pero a Vilma y a Aranzi no las conocía de antes. Soy Virginia Domínguez, soy biólogo de profesión. Y bueno, de profesión de esa fue mi carrera. Estudié biología en la Simón Bolívar. Y después estudié también filosofía y teología. Y luego, pues eso, un diplomado de filosofía en la Universidad de Monte Ávila. Y pues bueno, más o menos ese es como mi recorrido, pues, ¿no? Entonces, la verdad es que este tema me parecía muy interesante, y especialmente también en estos momentos, ¿no? Porque siempre Jesucristo, la figura de Cristo, tiene un atractivo extraordinario, o sea, tan es así que estamos en el siglo XXI después de Cristo, ¿no? O sea, el tiempo se ha dividido en antes y después de Cristo, es decir, eso no ha pasado con ninguna otra persona. Y esto de alguna manera nos da como pistas de la importancia de su existencia, digamos, ¿no? Por eso, aproximarnos a Jesucristo puede como plantearse desde un punto de vista histórico, ¿no? ¿Quién es Cristo? ¿Quién fue como personaje histórico, ¿no? Y a través de ese camino, como intentar llegar más allá, porque no fue un personaje histórico corriente. Es decir, nosotros vamos a hablar en esta primera clase de la presencia de Cristo, ¿no? Cristo en la Biblia y Cristo en la historia. Es decir, son como cuando uno quiere investigar sobre un personaje histórico, cualquiera, Cristóbal Colón o lo que ustedes quieran, pues uno se va a los libros en donde se hace referencia a esa persona. Y si están muy próximos a su vida, pues con mayor razón, ¿no? Porque son personas que le conocieron y esos testimonios son como de un valor muy grande, ¿no? También a uno lo que se le ocurre es visitar los lugares donde aquella persona vivió y es como comprobar que aquellas cosas que dijo coinciden con los lugares, con la época, etcétera, ¿no? Entonces, esta primera clase lo que queremos hacer es hacer este recorrido sobre la figura de Jesucristo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un ciclo, como han visto todas en el flyer, de 4 clases, ¿no? Esta es la primera, y tenemos la intención de que dure 30 minutos para que sea como unas pequeñas píldoras que nos dejen con ganas de más, ¿no? Y nuestra idea es que sea una actualización en temas de doctrina católica, porque nos puede pasar que nuestro conocimiento de la fe pues haya sido quizá muy intenso en el momento en que íbamos a hacer la primera comunión. No sé si todas son católicas las que están presentes en este Zoom, pero pues quizá con el paso del tiempo no hemos tenido la oportunidad de meternos como más a fondo en el conocimiento, tal vez en la práctica sí, tal vez hemos continuado practicando nuestra fe o tal vez no, pero probablemente no hayamos, o tal, bueno, hay de todo, ¿no? Pero profundizado ya desde nuestra visión de adultas, ¿no? O nuestra visión ya de personas profesionales, que quizás tenemos una preparación universitaria, con muchas tendrán un posgrado, un doctorado, lo que sea, pues con esa, desde esos ojos acercarnos a la figura, a la fe, ¿no? Tratar de comprenderla con mayor profundidad. Pues esa es nuestra intención con estas clases, ¿no? Comenzamos con esta frase tan bonita de San José María, que es un punto de camino, que es un libro de pensamientos de este santo, ¿no? Y dice lo siguiente: al regalarte aquella historia de Jesús, puse como dedicatoria que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Son 3 etapas clarísimas. Has intentado, por lo menos, vivir la primera. Y José María tenía la costumbre de regalarle a las personas que iba conociendo libros de la historia de Jesús, pero como con una finalidad muy concreta,
porque uno puede acercarse a la vida de Cristo como por querer conocerlo más, ¿no? ¿Quién es esta persona? ¿Quién fue? ¿O será verdad que existió? O cualquiera de estas preguntas que nos vengan a la cabeza. Pero Cristo no es un personaje de una novela, tampoco es pues una idea abstracta. Yo soy cristiana, yo vivo un ideal, que es el ideal del cristianismo. No, el cristianismo es fundamentalmente el seguimiento de una persona que es Jesucristo. Y Jesucristo vivió en una determinada época, pero no solo vivió, sino que vive. Es decir, la fe en Cristo no es solo conocer su historia, conocer lo que dijo, ¿no? Imitar su vida, sino es conocerle, tratarle, amarle, pero en presente, porque Cristo vive. Esa es nuestra fe, Cristo resucitó. Entonces, aunque en estas clases vamos a ir muy por el lado de la historia, quisiera que tuviéramos presente, ¿no?, este recorrido. Buscar a Cristo, encontrarle, amarle. ¿No? Es como el camino que quisiéramos recorrer. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿No? Jesucristo en la historia y en la Biblia, en la clase de hoy, ¿no? Entonces, primero vamos a ver el significado del nombre de Jesús. Probablemente ustedes lo conocen, pero vamos a repasarlo. También la cronología de su vida. Luego, textos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de los escritos judíos de la época, de escritores paganos, interpretaciones no cristianas, sobre la figura de Jesucristo, ¿no? Es decir, en el Antiguo Testamento, Jesucristo todavía no había venido al mundo. Entonces no se habla propiamente de Cristo, sino que se habla del Mesías. Pero entonces, ¿en qué lugares del Antiguo Testamento se habla de Jesucristo? Eso es lo que significa. Ya de aquí en adelante, ¿no? En el Nuevo Testamento y todos los que siguen a continuación, sí es ya posterior a la venida de Cristo. Y el último punto son rasgos divinos y humanos, ¿no?, en el Evangelio. Perdón, que cambió. Bueno, empezamos entonces. Significado de su nombre, ¿no? Jesús. Entonces, ¿cuál es el primer momento donde aparece el nombre de Jesús? Cuando la Virgen está recogida en oración y se le aparece el ángel, es el momento de la anunciación, pues en ese momento le dice, le pondrás, bueno, le explica cuál es su misión, le pregunta si acepta la misión que Dios tiene prevista para ella, y les dice, cuando le dice que sí, le dice, le pondrás por nombre Jesús. Bien, Jesús significa Dios salva. Bien, Dios salva. Y Dios salva indica la identidad, ¿no? Jesucristo era Dios, ¿no? No era un hombre cualquiera, era un hombre, era Dios hecho hombre, ¿no? Y su misión concreta era la salvación. De todas maneras, vamos a hablar de esto un poquito más porque el concepto de salvación es demasiado importante en el cristianismo, pero no solo en el cristianismo, sino en todas las religiones. Es decir, bueno, voy a decirlo de una vez para tener esta idea clara, ¿no? Cuando hablamos de la salvación, ¿qué significa salvar? ¿No? Es como cuando una persona se encuentra en una situación muy difícil y otra segunda persona le ayuda, le rescata, lo saca de esa situación, lo salva. ¿No? Podemos pensar, por ejemplo, por decir cualquier ejemplo, una persona que está alcoholizada, pues resulta que pues, se le saca de allí con la ayuda de la familia, de instituciones, no sé cómo. Entonces, salvación implica esa acción sobre otra persona para rescatarle, ¿no? La salvación de la que estamos hablando en este caso concreto es que el hombre, ¿no? Es una historia mucho más larga, por supuesto, pero había perdido la gracia divina y hacía falta que pudiera recuperarla. Es decir, el hombre en Adán había ofendido a Dios y era necesario que Dios le perdonara. Pero entonces Dios envía a su Hijo Jesucristo para salvar al hombre, ese hombre que ya estaba condenado porque ya había ofendido a Dios. Dios se compadece de él
envía a su Hijo como Salvador. Jesús significa Salvador. Luego, la palabra Cristo, ¿verdad? Que es Jesucristo. O sea, Jesucristo es una palabra compuesta, Jesús y Cristo, ¿no? Entonces, quiere decir el Mesías, ¿no? El ungido. ¿Qué significa Mesías y ungido, no? Esa palabra, en el Antiguo Testamento y en muchos pueblos que no eran solamente el pueblo hebreo, se ungía, es decir, se untaba con aceite a los que iban a ser reyes, también a los profetas, ¿no? Y reyes, profetas y sacerdotes. De hecho, actualmente, por ejemplo, en la confirmación, se unge con aceite al que se va a confirmar. También, cuando se le da la unción de enfermos, se unge con aceite. Es decir, el ungido, ya concretamente referido a Jesucristo, era aquel en el cual estaba como que iba a recoger la misión de rey, sacerdote y profeta, pero no como cualquier rey, sino el rey por antonomasia, ¿no? Esa palabra ungido se podría traducir como Mesías, ¿no? Y entonces en el Antiguo Testamento, el Mesías, cuando se habla del Mesías, significa aquella persona que, ungida por Dios, para realizar la misión real, profética y sacerdotal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, se habla pues de esta misión, ¿no? Luego hablamos de que Jesucristo es el Señor, ¿no? Esa palabra Señor viene, o sea, Yahvé, o sea, cuando Dios se manifiesta a Moisés y Moisés le pide cuál es su nombre, le dice Yahvé, el que es, ¿no? Entonces, el que es, ¿no? En hebreo, Yahvé, traducido al griego, griego es Kyrios, y esa misma palabra traducida al latín es Señor, Domino, ¿no? Bueno, ya castellano, Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesucristo es Señor, ¿no? Cuando hablamos de Señor, ¿no? Esa palabra Señor, que nosotros la usamos para todos los venezolanos, decimos Señor ladrón, Señor tal, todo lo que le ponemos Señor a todo, ¿no? Pero realmente lo que significa es el que tiene el dominio, ¿no? El que tiene el poder, como la autoridad máxima, Dios mismo, ¿no? Es decir, que en la época de Jesucristo no se mencionaba el nombre de Dios como por temor, no se hablaba de Yahvé, porque pensaban que era un nombre tan santo que no debía ser pronunciado por la boca humana, por el hombre. Por tanto, ya cuando Jesús viene a la tierra y dice que Él es el Señor, tiene un significado muy importante para los hebreos, ¿no? Porque está hablando de que Él es el Hijo de Dios, que es el punto siguiente, ¿no? Entonces, Hijo de Dios, ¿verdad? Es aquel, perdón, Hijo de Dios. Ya Jesús en los evangelios se manifiesta a sí mismo como Hijo de Dios, pero no Hijo de Dios como cualquier persona bautizada, o sea, cada persona bautizada es hija de Dios, y cada criatura humana, de alguna manera, es también hija de Dios. Cuando él hablaba de que él era hijo de Dios, lo hacía en sentido propio. Es decir, Dios solo tiene a su hijo unigénito, idéntico a él en su naturaleza. Y entonces, cuando Jesucristo en el Evangelio habla de que al final, cuando está en el juicio ante Caifás, y le preguntan, entonces tú eres, ¿no?, el Salvador, el Hijo de Dios, él dice, tú lo has dicho, yo soy. Entonces, claro, esto era una blasfemia extraordinaria y es la causa de su condena, ¿no? Pero es que efectivamente él era el Hijo de Dios y no podía negarlo. Hablamos ahora de la cronología de su vida, ¿no? En cuanto a su nacimiento, ¿verdad? Solamente se sabe a través de los evangelios que nació en los días del rey Herodes, así lo dice, en los días del rey Herodes, tal, ¿no? También se sabe, o sea, los datos que tenemos por los evangelios son los siguientes, ¿no? Que regresó de Egipto, ¿no? Después de la muerte de Herodes. ¿Se acuerdan que
habían viajado a Egipto porque Herodes quería matar a todos los niños de Belén menores de 2 años. Pero entonces se van a Egipto y cuando regresa, narra el Evangelio, que regresan porque han sabido del fallecimiento de Herodes, que era lo que ponía en peligro la vida del niño, y se sabe por la historia que Herodes falleció en el año 750 de la fundación de Roma, ¿no? Y se sabe también por los libros de historia de la época que era antes de la Pascua, ¿no?, de ese año, y después de un eclipse de luna. Estos son todos datos recogidos de libros de la época, ¿no?, libros históricos. Y entonces, con todos estos datos, se dice, ¿no?, que la fecha del nacimiento de Cristo puede estar entre el 12 y 13 de marzo, 4 años antes de Cristo. Es decir, en nuestra época, digamos, la era cristiana, esto no sé si se entiende mucho, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Hubo un determinado momento en que, o sea, el calendario romano, se venían contando los años a partir de la fundación de Roma, ¿no? Entonces, Jesucristo nace, pues, según los datos que teníamos allí, si tomamos los datos de la fundación de Roma, es un número 700 y tanto, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay un señor que se llama Dionisio el Exiguo, que fue el que estableció el nuevo calendario, ¿no?, que era centrado en la fecha del nacimiento de Jesucristo, antes y después de Cristo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en sus cálculos de la época, que tampoco tenían tantas herramientas como para hacer esto con demasiada precisión, hubo un error de 4 años. Es decir, que realmente la era cristiana, el antes y después de Cristo, comienza 4 años antes. Es decir, ahorita estaríamos en el año 2025, ¿no?, si contáramos realmente desde el momento del nacimiento de Cristo. Pero estos son datos en relación al nacimiento, ¿no? Perdón. Después, en relación a su ministerio público, ¿no?, cuando comenzó su ministerio público, en el Evangelio también se narra que fue, dice San Lucas, ¿no?, que inició su predicación en el año 15 de Tiberio César, ¿no?, de Tiberio, que era el emperador en ese momento. Sabemos por los libros de historia que el anterior emperador, que es Augusto, muere en el año 14 después de Cristo. Con estos datos se hace un cálculo de que tendría 28 o 29 años cuando comenzó su ministerio público, ¿no? También se sabe por el Evangelio de San Juan que este ministerio público duró 3 años, pero en ninguna parte del Evangelio dice así, o sea, cuando el ministerio, o sea, como con esa precisión. Pero entonces, ¿cómo se sabe que fueron 3 años? Porque en ese Evangelio de San Juan narra 3 momentos distintos en los que Jesús fue a Jerusalén para la Pascua. Y eso entonces se ve con mucha claridad allí, que ya la tercera vez que fue es ya cuando él fallece. Es decir, y entonces se pone esa fecha, ese tiempo de 3 años para la predicación de Cristo. En relación a su muerte, ¿verdad?, se sabe, porque lo dicen todos los evangelios, que fue un día viernes, ¿no?, antes de Pascua. Y uniéndolo a los datos anteriores del calendario romano, de todas estas cosas, hay varias fechas posibles para la fecha de la muerte del Señor, que son el 13 de abril del año 27, el 18 de marzo del 29, el 7 de abril del 30 o el 3 de abril del 33, ¿no? Bueno, yo no sé con mucha precisión cómo hicieron estos cálculos, ni sabría explicarles. Son de estas cosas como la Pascua, es siempre el plenilunio, la primera luna del mes tal. Entonces, por eso, con los cálculos astronómicos se sabe que en el año 27, 28, 29, que es más o menos la edad que tenía Cristo, esas fueron las fechas en que cayó el viernes anterior a la Pascua. Bueno, seguimos un poquito más adelante, ¿no? Esto son datos históricos en relación a la cronología de su vida. Esto no significa que el que nosotros celebremos el nacimiento el 25 de diciembre o la Semana Santa, determinado día,
Esas son disposiciones de la Iglesia en relación a la liturgia, pero estos vendrían a ser un poco como los datos históricos, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver dónde aparece Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces decimos, en el Antiguo Testamento no puede aparecer Jesucristo con este nombre porque no había nacido. Es decir, no existía, no se sabía ni siquiera se iba a llamar, bueno, Jesús y esto, ¿no? Pero entonces, nosotros sabemos que en Cristo se cumplieron muchas de las profecías y a la luz de la vida de Cristo, después de la muerte de Cristo, cuando uno lee el Antiguo Testamento, se ve que estaba prefigurado de una manera muy clara, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso, no? No sé si recuerdan el pasaje del Evangelio, cuando después de la resurrección están los discípulos de Maús, que están caminando muy tristes, yéndose de Jerusalén porque han crucificado a su Señor. Y resulta que él pues se les aparece, pero estos dos muchachos no lo reconocen, ¿no? Y comienza a explicarles las escrituras en todos los pasajes en los que se hablaba de Cristo. Entonces, claro, la Iglesia toma esta costumbre de interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Este modo de pensar, de acercarnos al Antiguo Testamento, nos los enseña el mismo Cristo, ¿no? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Tipos y profecías. ¿Qué son estos tipos, no? Tipos son episodios reales del Antiguo Testamento que, vistos a la luz del Nuevo Testamento, adquieren una nueva luz. Es decir, no sé si recuerdan el sacrificio de Abraham. Abraham era anciano, no podía tener hijos. Se le aparece Yahvé y le dice que tendrá una, ¿cómo se llama? Una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y las arenas no sé cómo era que le decía, pero bueno. Total que efectivamente su esposa queda embarazada, da a luz un hijo que es Isaac, y pasado el tiempo, ya el muchacho tenía, me parece que era como 12 años o así, pues el mismo Dios le dice, Abraham, toma tu hijo Isaac y ofréceme un sacrificio. Era lo que le pide es el sacrificio de su propio hijo, aquel que era el elegido para que de esa descendencia viniera el Mesías, el Salvador. Y Abraham tenía tanta fe que, siendo él anciano y habiendo tenido milagrosamente un hijo, y sabiendo que él era el depositario de la promesa, pero él decía, bueno, si Dios me pide esto, él sabrá cómo va a arreglar el asunto. Pues entonces él se dispone a matar a Isaac, pero Dios lo detiene, un ángel de Dios lo detiene en el momento en que quiere pues matarlo para ofrecer el sacrificio, ¿no? No sé si ustedes van pensando, o si ya lo sabían desde antes, ¿qué relación tiene esto con el Nuevo Testamento? Porque el tema es que Dios Padre, amando a su Hijo por sobre todas las cosas, le sacrifica por el beneficio de toda la humanidad. Es decir, Dios ofrece en sacrificio a su Hijo amado por la salvación de los hombres, ¿no? Entonces, el sacrificio de Abraham es una imagen clara del sacrificio de Cristo. Hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la cena pascual y la salida de Egipto. Yo no sé si las que están en este Zoom tienen un poquito de conocimiento de estas cosas o si les suena como muy, muy alejadas o si me pueden seguir. Bueno, espero que sí, no sé. Si no, ¿sí? ¿Van siguiendo? No, sí, sí, claro. Ok, Bien. Sí, perfecto. claro, claro, claro. Ok, perfecto, seguimos entonces. Entonces, cena pascual y salida de Egipto. ¿Qué pasaba en Egipto? O sea que los judíos se habían ido a Egipto porque había una gran hambruna en Israel y se fueron para allá y se establecieron en Egipto y se multiplicaron. Llegó un momento en que los egipcios se dieron cuenta de que era un pueblo muy numeroso y que podían ponerse en contra de los mismos egipcios y comenzaron a
esclavizarlos, ¿no? Entonces ellos vivían en Egipto, pero estaban bastante mal. Aparece Moisés, ¿verdad? Y Moisés es como el encargado de sacarlos de Egipto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Dios le dice a Moisés, mira Moisés, dile a todo el pueblo que el día tal, a la hora tal, sacrifiquen el cordero, un cordero, ¿no? Ofrezcan un sacrificio y les da todos los detalles de cómo lo tienen que ofrecer y que con la sangre del cordero coloquen una señal en el dintel de su casa porque va a pasar el ángel exterminador y va a matar a todos los primogénitos. Ok, esa es la historia, ¿no? Eso es la historia en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno participa de la misa, ¿verdad? Hay un momento en el que repetimos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ese Cordero de Dios, ¿quién es? No, o sea, desde la antigüedad, los sacrificios que se ofrecían a Dios para pedir perdón por los pecados, para dar gracias, para adorar a Dios, era el sacrificio de un animal, de algún cordero, o podía ser una res, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se ofrece a Dios un sacrificio, lo que se hace es darle algo de uno, ¿no? Para pedir perdón, dar gracias, etcétera. Entonces, Jesucristo, ¿no? Perdón porque estoy dando como muchos datos, pero bueno, cuando Jesús se encuentra con San Juan Bautista, ¿no? San Juan Bautista que dice, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces, Jesucristo es el Cordero, es decir, la víctima que se entrega en la cruz para poder rescatar al pueblo elegido. ¿Ok? Entonces, este es el tipo, digamos, esto de la cena pascual y todo esto, ¿no? Bueno, también está el sumo sacerdote Melquisedec, pero voy a ir un poquito más rápido porque si no, no nos va a dar tiempo de llegar hasta el final. Dios mío, ya son las 7. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a... ¿Cuánto tiempo te falta, Virginia? Bueno, puedo intentar... Como 10 minutos más. Puedo intentar 10 minutos más, sí. Yo me puedo quedar, las otras pueden. Sí, 10 minutos más, sí. Ok, perfecto. Okay. Muy rapidito, no me voy a detener tanto. Ok, entonces Okay. en las profecías, también en el Antiguo Testamento, estaba profetizado perfectamente el Mesías, ¿no? Que iba a ser de la estirpe de David, que iba a nacer en Belén, que su madre sería virgen, y hay una obra de Isaías que se llama El siervo doliente, que explica pues toda la pasión con lujo de detalles, ¿no? O sea que, y todos estos escritos son anteriores a Cristo, pero en muchos siglos. Por ejemplo, Isaías es 8 siglos antes de Cristo. Y cuando uno lee ese texto del siervo doliente y uno lee la narración de la pasión, es impresionante, es de verdad increíble. Bueno, entonces, en los escritos del Antiguo Testamento, ¿no? Perdón, eso, el Antiguo Testamento era lo que comentábamos ahorita, del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces decimos ¿qué son los evangelios, ¿no? Los evangelios son 4, ¿no? San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Cada uno de estos evangelios narra la historia de Cristo, ¿verdad? Pero no es como una biografía. Si uno quiere hacer una biografía, pues eso tiene como toda una secuencia desde el nacimiento hasta la muerte. En este caso son como episodios, por ejemplo, se narra el nacimiento, se narra la huida a Egipto, hay un gran vacío en toda la vida oculta del Señor y después llega la pasión, el ministerio público, pasión y muerte. Entonces, los evangelios son biografías fragmentarias que tienen una finalidad religiosa y pastoral. Entonces, en los evangelios están en un contexto, por ejemplo, lo que se narra allí de los fariseos, de los publicanos, el ambiente, todo eso, si uno analiza ese texto del evangelio, no fijándonos tanto en Jesús, sino en lo que hay detrás, ¿no? En la historia, en el tiempo, todo eso, coincide perfectamente con la historia de la época, ¿no? O sea, hay un historiador que se llama Flavio Josefo, que es 30 años después de Cristo cuando él escribe, y resulta que
eh, todo lo que, o sea, la ambientación de la vida de Cristo coincide perfectamente con lo que él narra de lo que estaba pasando en esos años, ¿no? Es como una, digamos, un resello de la autenticidad del Nuevo Testamento, ¿no? No hay contradicción, por ejemplo, entre la terminología que utilizan los evangelistas y la terminología de la época, ¿verdad? Y, pues bueno, hay muchos motivos por los cuales se entiende que el Nuevo Testamento no son unos libros que inventaron unos seguidores, o sea, una gente, no sé, supongamos 5 siglos después, ¿no? Sino que por el modo en que están escritos, por la terminología que usan, por la cantidad de detalles que describen, por la complementación de unos evangelios con otros, las personas que saben de historia explican que todos esos datos reflejan una historicidad plena, o sea, no hay duda de que son libros escritos por estas personas con unas características concretas. Por ejemplo, San Lucas fue, perdón, decimos Mateos, Marcos, Lucas y Juan. Entonces Juan eh, fue discípulo directo de Cristo y refleja muchos detalles de la última cena. En cambio, San Mateo, San Marcos estuvo también desde los comienzos, pero no era de los 12. San Mateo sí era de los 12. San Mateo es, pero bueno, cada uno de ellos, si quieren en otro momento podemos hablar de las características de cada uno de los evangelistas y por qué refleja. O sea, todo esto quiere ser un animarlas a leer los evangelios, ¿no? De manera de encontrar a Cristo leyendo los evangelios, ¿no? Como decíamos al comienzo, que busques a Cristo, todo esto. Bueno, luego, de los escritores judíos de la época, si uno busca los libros de los escritores judíos de la época, ¿qué piensan ustedes que va a encontrar uno allí? Pues bueno, los judíos no estaban muy contentos con la vida de Cristo, ¿no? Era como una secta que se había separado de ellos. Entonces, efectivamente, los escritos judíos de la época reflejan una actitud de hostilidad. Decían de los cristianos que era una secta hermética, y durante el primer siglo hay como un silencio despectivo, o sea, no querían ni hablar de los cristianos, era como sí, despectivo, ¿no? En cambio, más adelante, ya como en el siglo V, hay unos escritos de los hebreos que se llama Talmud, ¿no? Que recogen historias, y en esos escritos recogen la tradición que se había acumulado durante los 5 siglos anteriores en relación a Jesucristo, ¿no? Y claro, la imagen que dan tampoco es demasiado bonita, ¿no? Dicen, son unos textos sectarios con una visión deformada de la vida de Jesucristo, ¿no? Bueno, pero todo esto también nos da unos datos, que no se duda en ningún momento de la existencia de Jesucristo. Se le ataca, se le malinterpreta, pero no aparece en ninguna parte como que eso fuera un invento, ¿no? O sea, se parte de la seguridad de que Jesucristo existió, ¿no? Bueno, también hay testimonios de escritores paganos como Tácito y Suetonio, Tertuliano. Bueno, estos no vamos a hablar mucho de eso, simplemente ya me voy a ir al último punto que me parece muy bonito, ¿no? Que son los rasgos divinos y humanos en los evangelios, ¿no? Es decir, ¿qué perfil puede, digamos, qué semblanza psicológica, temperamental se puede extraer de cómo era Jesucristo, ¿verdad? Partiendo de lo que se dice de él en el Evangelio. Entonces, por una parte está que es reconocida por todos el nivel moral y espiritual de la figura de Cristo, ¿no? Es decir, al igual que uno dice, bueno, Gandhi es impresionante, o sea, todo el mundo reconoce su valía humana y moral, y la influencia que tuvo y su carácter pacifista. Bueno, en el caso de Jesucristo, o sea, no solamente es eso, porque no solamente él fue un profeta, según se hablaba de los profetas de la época, o un líder político, él no era un líder político,
tampoco era un filósofo, ¿no? Ni el fundador, él era Dios. Y eso mismo lo dice él en el Evangelio sobre sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué se puede extraer de su personalidad que viene reflejado en el Evangelio? Por una parte, una persona equilibrada. ¿Por qué se piensa esto? ¿No? Porque en un ambiente donde él estaba en continuo diálogo con sus interlocutores, que eran los judíos, algunos le aceptaron, otros no le aceptaron, ¿no? Se ve en él una persona que es capaz de dialogar con el otro, ¿verdad? Aunque el otro esté como en un punto completamente distinto, ¿no? También una personalidad equilibrada en el sentido de no tener altibajos, ¿no? No se refleja, se ve una persona como aplomada, serena, ¿no? Y al mismo tiempo como con la idea fija, como de estas personas que tienen como clara su misión en la vida, ¿no? Y esa misión era cumplir la voluntad de su padre, es decir, no es una persona que pierde el tiempo con otras cosas, sino que se dirige continuamente, hay como una coherencia de toda su conducta, porque tenía muy clara cuál era su misión, lo que Dios esperaba de él. ¿Bien? Entonces, todas sus acciones están ordenadas a un único fin. Por eso no hay como cosas que desentonan, ¿no? Como que llaman la atención. ¿Qué le pasó a este, no? Que nos había dicho esto y ahora está diciendo esto otro, o está actuando de esta manera. No, hay una coherencia plena entre sus enseñanzas, entre su actitud, entre todo lo que hace. Luego, lucidez de juicio y voluntad decidida. Es decir, hay una claridad, él sabe a lo que ha venido, así se ve en los evangelios, y lo transmite con una gran convicción. Aparte de eso, su porte, ¿no? Su porte decidido, arrastra a las personas. En varios lugares se ve, como por ejemplo, después de una discusión con los judíos y tal, que lo querían apedrear o lo querían lanzar por un barranco, no sé si se acuerdan de esto, él pasa a través de ellos con toda la serenidad y se va. Igual en el momento en que quieren apresarlo, cuando ya es el momento del prendimiento en el huerto, cuando le preguntan, todos estaban allí con palos y con espadas y tal, ¿quién es Jesucristo? Yo soy. Y se queda sereno allí y todos caen, ¿no? Cuando le escuchan, que cómo sería el porte y la majestad de Cristo para que unos soldados queden tan impresionados que caigan al piso, ¿no? Bueno, lucidez de juicio y voluntad decidida, seguro de sí mismo. Luego, muy fiel a su misión, ¿no? Por ejemplo, en el momento del discurso del pan de vida, que es un momento donde él explica lo que va a ser la Eucaristía, ¿no? Y que quien no coma de ese pan, que es su cuerpo, no tendrá vida, muchos de sus discípulos dicen, no, esto no podemos creerlo, ¿verdad? Él no se retrae, él no cambia su discurso, sino que más bien le pregunta a los demás, ¿y ustedes qué quieren hacer? Le pregunta a los discípulos, ¿están conmigo o no están conmigo? Es decir, él no se arruga, digamos, porque se haga difícil, no teme perder a sus discípulos por el hecho de que no hayan entendido un punto concreto, ¿no? Y ya, pues bueno. Por otra parte, sincero, auténtico, ¿no? En su lucha, él quiere como acercar a Dios a los hombres, ¿no? Y pues bueno, lucha mucho contra los fariseos, era gente que se había quedado en muchos detalles formales, ¿no? Que se había que lavar los platos antes de las purificaciones, o sea, habían reglamentado tanto todo que se había perdido el sentido de aquello, ¿no? Entonces, el Señor quiere volver a la autenticidad de los ritos y de la doctrina. Por tanto, les dice a ellos que no se queden en las apariencias, sino que vayan a lo que es realmente importante, ¿no? Bueno, realista, no extático. ¿Eso qué significa, no? Uno se imagina, no sé, una persona santa, Dios, así como con los ojos mirando para arriba, o de esos profetas que a veces aparecen por allí, que van a hacer un milagro y ponen a todo el mundo en silencio. O sea, no, el Señor era súper sencillo, ¿verdad? En sus modos, no era teatral, ¿no? Es cuando la gente a la que había recibido una curación quería salir a decírselo a todo el mundo, les decía que no, que más bien guardaran
silencio, que él no le gustaba, pues, ser teatrero, digamos, ¿no? Bueno, entonces, era realista, decía, conocedor y observador de la realidad de la vida. Y esto se refleja muy bien en las parábolas, ¿no? De la pesca, o por ejemplo, no se remienda un paño viejo con una prenda nueva porque se rompe, o los odres de vino. Todo este tipo de cosas reflejan la personalidad de una gente que normal, que conoce cómo se vive, lo que cuestan las cosas, que hay que pagar impuestos, que, bueno, todo esto, ¿no? Luego, mansedumbre sin falsos sentimentalismos, ¿no? La figura de Jesús en los evangelios refleja una persona comprensiva, condescendiente con el prójimo y simultáneamente una persona con gran entereza de carácter. Es decir, no era una persona que a fuerza de buena era sentimental y no te preocupes y no pasa nada. No, sí pasa, pero yo estoy aquí contigo, ¿no? Es decir, tienes que cambiar de vida, pero no te preocupes que yo te perdono y estoy aquí. No, es decir, una mansedumbre, una comprensión, que no está reñida con la verdad y con el deseo de bien que tenía Dios en relación a las personas. Bueno, comprensión sin ser débil, ¿no? Era intransigente con el pecado, indulgente con el pecador, magnánimo en el perdón, hasta 70 veces 7 hay que perdonar, etc. Austero y abierto, ¿no? Austero en cuanto al modo de utilizar los bienes de la tierra, se ve claramente su amor a la pobreza desde el momento del nacimiento en la gruta de Belén hasta el momento de la muerte, donde no tiene nada, le han quitado hasta las vestiduras, se queda sin, y no tenía ni sepulcro donde lo fueran a sepultar. Es constante su testimonio de pobreza y al mismo tiempo de normalidad, porque él estaba entre los hombres como uno más, ¿no? Tanto que cuando lo fueron a buscar al huerto de los olivos no sabían quién era, lo tuvieron, era igual que todos, ¿no? No era que iba con vestido de otra manera, era uno más. Bien, entonces, normal y al mismo tiempo con un gran amor a la pobreza. Bien. Y abierto en el sentido de que busca a todos, a los pecadores. Por ejemplo, recordamos a Zaqueo. Zaqueo era un hombre que había tenido una vida poco clara en los temas económicos, parece que se había enriquecido ilícitamente, por lo que uno lee en el Evangelio. Pero el Señor quiere acercarse a él y le pide que lo invite a cenar en su casa. Y Zaqueo, que ya estaba como picado con la figura del Señor, lo invita, y allí viene la gran conversión, ¿no? Entonces, el Señor no hace distinciones entre santos y pecadores. O sea, por supuesto que sabe quiénes son los santos y los pecadores, pero está para todos, digamos. He venido a buscar a los pecadores, no, bueno. Entonces, hay un equilibrio entre, o sea, cuando una persona, por ejemplo, no sé si alguna de ustedes es psicólogo o este tipo de cosas, ¿no? Pero cuando se ve todos estos rasgos de la personalidad de Jesucristo desde el punto de vista humano, se ve en él algo muy especial. Es decir, no es corriente encontrar una persona con un equilibrio de sus cualidades tan armónico, tan perfecto. Es decir, hay un equilibrio de virtudes que se complementan y armonizan. Y al mismo tiempo, todo esto sin lucha y sin rectificación. Es decir, uno puede estar intentando ser ordenado, pero uno está en esa lucha y a veces le sale bien, a veces no le sale tanto. En el caso de Jesucristo no aparece esta circunstancia, sino que él pues era perfecto hombre y perfecto Dios. Y eso se refleja en pues, todos los textos del Evangelio. Y ya esto es lo último, dimensión divina, ¿no? El mismo Jesucristo da testimonio de su divinidad, ¿no? Él mismo dice, Jesucristo es la persona divina con dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, ¿no? Y a lo largo del Evangelio, él mismo da fe de que él es el Hijo de Dios, que ha venido a la tierra para salvarnos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, teniendo una persona con una categoría humana tan grande, ¿verdad? Este hombre dice que él es Dios, pues o está loco o tiene razón, pero no parecería que es otra cosa distinta de eso. O sea, él hizo milagros que testimoniaban que él no solamente hablaba cosas bonitas,
¿no? Sino que él tenía el poder de Dios para obrar milagros. Y hay muchos milagros narrados en el Evangelio. No solo esto, ¿no? Sino que de la divinidad de Cristo, de su resurrección, es decir, que le vieron muerto, colgado en la cruz, y después le vieron con sus propios ojos resucitado y comieron con él, hubo testigos oculares. Y no solo los apóstoles que cuando se apareció el Señor en el, ¿cómo se llama?, en el cenáculo, después de la resurrección, sino que los evangelios también cuentan que después se apareció a 500 hermanos. O sea que en la época en la que se escriben los evangelios, que es en la segunda mitad del siglo I, había testigos oculares de la muerte y resurrección de Cristo. Bueno, entonces, con esto terminamos la clase de hoy. Disculpen que a mi propósito de media hora se excedió en mucho. La próxima clase es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Luego el 16, Cristo en la iglesia y en la Eucaristía. Y el 23, Cristo en el mundo y ser otros Cristos. Entonces, aquí está mi dirección de correo, ddb3@hotmail.com, por si tuvieran interés en tener la grabación, o si quieren hacer cualquier pregunta, o si quieren que les envíe algún material con el que puedan completar lo que hemos oído en el día de hoy. Pues bueno, con esto, nada, con esto me despido. No sé si tienen algunas preguntas o algunas observaciones. Gracias, Dominga. Virginia, perdón, Sí. excelente, excelente, excelente. Gracias. Muy, bueno, muy visual, todos tus ejemplos. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias a ustedes por dedicar este ratico. Gracias. Sí, señor. Gracias, yo soy Vilma, yo tuve problemas con el micrófono cuando me conecté, no pude saludarla, ¿me escuchan? Ajá, te oímos perfecto, Sí, Vilma. te escuchamos bueno. perfecto. Perfecto, sí, bueno, no, yo me estoy conectando porque soy amiga de Mariamer ¡Ay, qué bueno! y sí, y además